amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un maquinista a nuestro tren de 28 años y nos va a contar un poco, pues no sé, su experiencia, su testimonio. ¿Qué tal, Jon Albert? Hola Cristina, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, estoy muy contento. Joder, nosotros encantados. Bueno, pues nada, empieza, no sé, a contarnos un poquito de tu vida. Sí, pues mira, soy Jon Albert, tengo 28 años, soy de aquí de Valencia. Aunque, bueno, nací aquí en Valencia, aunque mis padres son de un pueblo del sur de la provincia que se llama El Verger, que es un pueblo así costero, con mucho turismo, donde hay mucha fiesta en verano. Ese ha sido un poco el lugar donde yo me he criado, ¿no? Y nada, y ahora trabajo como profesor aquí en la universidad. Cuéntanos un poco cómo eras de pequeño, tu niñez, tu infancia, tu familia. Pues mira, yo soy el hijo pequeño de una familia donde yo soy el único hijo, ¿no? Y mis padres también son los pequeños de sus respectivas familias, ¿no? Con lo cual he sido el pequeño de toda la familia, ¿no? O sea, mi título honorífico es el pequeño, ¿no? Y me he criado pues ahí, ¿no? En una familia donde ha habido pues, mucho cariño, ¿no? Unos recuerdos de una infancia feliz, ¿no? Con pues, unos recuerdos muy bonitos también en el tiempo de verano, ¿no? Tenemos una casita en la playa, ¿no? Con unos padres que han dado su vida por mí en lo cotidiano, ¿no? Trabajando siempre por mí, ¿no? Por amor, ¿no? Esa ha sido un poco la experiencia que yo he tenido de pequeño, ¿no? Pero a la vez yo veía que en mi casa había algo que, por ejemplo, no había en casa de mis tíos, ¿no? Era la fe, ¿no? En casa de mis padres no se vivía la fe, pero mis tíos, que eran pues, un matrimonio cercano a la parroquia, que colabora mucho, pues yo veía que ahí había algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que era pues, estar cerca de la iglesia, cerca de las cosas de Dios, y a mí estas cosas de pequeño empezaron a llamarme la atención, ¿no? Y entonces crecí un poco con esta dualidad, ¿no? La alegría de mis padres, de mi casa, pero también el deseo de las cosas de Dios que veía en casa de mis tíos, ¿no? Y así un poco fui creciendo, ¿no? Mis padres me llevaron a las catequesis de comunión, tomé la comunión en el pueblo, empecé en un grupo de la parroquia que se llamaba Los Juniors. Entonces, pues no sé, una infancia bastante normal, ¿no? Hasta que llegó la terrible adolescencia, ¿no? Ay, madre. ¿Y qué pasó en esa terrible adolescencia? Pues yo empecé a ir al instituto, empecé a querer dejar de ser ese niño bueno que había sido, ¿no? A destacar en el grupo de los amigos, ¿no? Mis padres me compraron una moto con 15 años, una moto muy grande, una Aprilia. Me consentían bastante, ¿no? Podía llegar tarde a casa, podía salir de fiesta con los amigos, ¿no? Ya que yo empezó a crear en mí una dualidad, ¿no? Por un lado, todo el mundo de la fiesta, de la noche, de salir de fiesta, de salir con chicas, de empezar a tocar también el tema de las drogas, el instituto, ¿no? Donde yo no tenía que dar ya cuentas a mis padres de lo que hacía, ¿no? Y por otro, la experiencia de alegría, de amor, que yo vivía en casa de mis tíos, ¿no? Entonces se creó como una incongruencia, ¿no? Empecé a tener problemas en casa con mis padres, a tener peleas continuas con ellos, empezaron a ir muy mal los estudios porque no iba a clase, ¿no? Me dedicaba pues a fumar porros, que era lo que hacían todos mis amigos, ¿no? Entonces no iba a clase, repetí tercero y cuarto de la ESO, además seguido, ¿no? Esto provocó en mi casa una situación de malestar muy fuerte, ¿no? Porque mis padres querían lo mejor para mí, querían que yo estudiara y yo en aquel momento, aunque quería hacer las cosas bien, no podía, ¿no? Porque estaba muy condicionado, ¿no? Para mí en aquella época lo más importante era tener amigos y sentirme querido por ellos, ¿no? Y eso suponía pues hacer lo que ellos hicieran, ¿no? Si había que salir de fiesta hasta las 9 de la mañana y después ir a almorzar y después pues todo, ¿no? Era un pack para sentirte querido en medio de ese grupo, ¿no? Y esa es un poco la experiencia, ¿no?
de llegar a tocar fondo, ¿no? Yo recuerdo allí en mi pueblo las fiestas de verano son como lo más importante, ¿no? Uno está todo el año esperando que lleguen esas fiestas, ¿no? Ahorrando, guardando dinero para gastarlo en alcohol, ¿no? Y recuerdo especialmente unas fiestas diciendo, he estado todo el año esperando esto y después ha habido una sensación aquí de vacío muy fuerte, ¿no? Que era, no era que nadie me había dicho a mí, tienes una sensación de vacío, ¿no? Sino que yo contrastaba esa experiencia de los amigos con la experiencia esa del amor que he contado antes, ¿no? De haberme sentido muy querido en mi casa, la experiencia de ver a mis tíos vivir la fe, ¿no? Todo aquello a mí me creaba por dentro una ruptura, ¿no? Donde hacía una cosa que yo no quería hacer, ¿no? A ver, y en todo este tiempo no hubo un momento de religiosidad, no sé, el sacramento de la confirmación, un acercamiento a Dios, una misa los domingos, un algo. Y yo recuerdo siempre rezar, ¿no? Sobre todo por las noches, ¿no? A veces más o a veces menos, ¿no? También me confirmé porque tocaba confirmarse y solía ir a misa porque mis tíos me animaban a ir, ¿no? Entonces, como en mi casa no había fe, no me animaban a ir a la iglesia y además yo veía en mis tíos algo que en mi casa no había, pues yo iba a misa los domingos recordando aquello, ¿no? Además, mis tíos tenían una amistad con el sacerdote del pueblo, ¿no? Con el párroco, que era un hombre joven, muy vigoroso. Entonces yo como iba a comer casi todos los días a casa de mis tíos, este sacerdote iba mucho allí. Entonces esto a mí me ayudó a tener un contacto con la iglesia, con un sacerdote, ¿no? Por eso la incongruencia se hacía mayor, ¿no? Porque yo quería vivir la fe, pero no podía, ¿no? Porque la vorágine del mundo de los amigos me arrastraba, ¿no? Pero yo tengo que dar gracias a Dios porque un hilito, ¿no? Por muy pequeñito que fue, nunca se rompió, ¿no? Que fue este hilito gracias a mis tíos, ¿no? Sobre todo a mi tía, que es la mujer que más fe ha tenido en mi familia, ¿no? Y un poco la que ha sostenido pues ¿no? Un poco mi vida y que yo hoy pueda decir que estoy en la iglesia y feliz, ¿no? Pero fue una época muy convulsa, ¿no? Porque sabes lo que quieres hacer, pero no puedes, ¿no? Esa era un poco la experiencia de ese tiempo, ¿no? Y entonces el hilito ese con el sacerdote y con la parroquia, aunque de forma muy fina, ¿no? Y con mucha violencia interior, ¿no? Porque yo iba a misa y decía, esto no lo quiero vivir, ¿no? Porque yo quiero irme de fiesta, ¿no? Pues eso era una cosa muy agresiva, ¿no? A nivel existencial, ¿no? Bueno, y a ver, entonces, ¿qué pasó? Porque si ahora estás aquí y nos vas a contar cosillas es porque algo ha sucedido, ¿no? Pues pasó algo interesantísimo, ¿no? En el verano de 2005 yo había repetido tercero y cuarto de la ESO. Fue un verano muy convulso porque mis padres me echaban mucho por cara que no estudiara. Yo iba a tirar la toalla ya con el tema de los estudios, Fue un momento donde yo pensaba ya que la vida no tenía sentido, ¿no? Yo tenía 18 años, me daba la sensación de que había vivido mucho, ¿no? Porque yo los veranos había estado trabajando en unas empresas de aire acondicionado, como es una zona muy turística. Yo desde los 15 años había ganado mucho dinero en verano, ¿no? Tenía una buena moto, ¿no? Mis padres tienen una casita en la playa y una en el pueblo. Cuando mis padres estaban en el pueblo, yo me iba a la playa. Y al revés, ¿no? O sea, llevaba una vida muy independiente siendo un adolescente, ¿no? Entonces ese verano, después de repetir tercero y cuarto de la ESO, los profesores del instituto me decían que yo lo mejor que podía hacer era dedicarme a trabajar, ¿no? Que yo era un vago, que yo no servía para estudiar, ¿no? Entonces a mí aquello me removió mucho por dentro, ¿no? Y conocí allí en Javia a un seminarista de mi edad, que yo no sabía lo que era un seminarista, porque no conocía a nadie de mi edad que viviera la fe, ¿no? Todos estos amigos que os he contado del pueblo no vivían la fe, ¿no? Y este chico, Joan, un chaval estupendo que hoy es sacerdote, me invitó a ir a una jornada mundial de la juventud a Colonia con el Papa nuevo que había salido por aquel entonces. Que bueno, Juan Pablo II fue mi Papa, ¿no? El Papa que yo conocía en la tele, pero este hombre yo no le conocía, ¿no? Entonces este chico me invitó a ir a la JMJ
Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Estoy tan mal existencialmente, ¿no? Mi vida tiene tan poco sentido, me va tan mal en los estudios, me va tan mal en mi casa, que no perderé nada por ir a ese viaje, ¿no? Además saldré de casa, iré a Alemania un par de semanas, no puede ser malo, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces, yo ese año cumplía 18 años y en el pueblo se hace una fiesta cuando cumples 18 años que llaman los quintos, que se encargan de organizar los toros en la calle. Entonces, si ya os he contado las fiestas anteriores, imaginaos, esa era como la gran fiesta, ¿no? Pero yo había decidido en el corazón no ir a esa fiesta, porque como estaba tan de vuelta de todo, ¿no? Pues bueno, me voy a este viaje, ¿no? Pero en una reunión, preparando estas fiestas con los amigos, las fiestas de toros en la calle se hacen con una especie de hierros donde la gente sube arriba para verlos, ¿no? Y allí en mi pueblo eso se llama cadafal, ¿no? Entonces la gente sube arriba a ver los toros, ¿no? Y los quintos, que son los que cumplen 18 años, se encargan un poco de organizar eso, ¿no? Y esa reunión era para organizar los turnos de quién iba a estar cada día de los toros, cobrando las entradas para que la gente subiera, ¿no? Y me dice un amigo, tal, Albert, ¿tú cuándo quieres? Y mira, yo es que no, al final no voy a estar. ¿Cómo que no vas a estar? Hemos estado todo el año preparando esta fiesta, tenemos las camisetas, tenemos 40.000 euros en alcohol, ¿cómo no vas a estar? No, es que yo me voy a un viaje a Alemania. ¿Alemania? ¿Cómo vas a ir a Alemania? ¿Alemania a qué? Pues Alemania, allí. ¿Allí a qué? Pues a ver al Papa, ¿sabes? Total, que me dio tanta vergüenza esto que no fui a la JMJ, ¿no? Y me quedé en el pueblo. Y esas fiestas fueron para mí un círculo de destrucción, ¿no? Donde yo no recuerdo casi nada, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? Pues podéis imaginaros un poco cómo es esto, ¿no? Son 7 días donde tienes que darlo todo, ¿no? Estar bailando todo el día, estar pues bebiendo mucho Red Bull para aguantar las horas que no tienes de sueño, ¿no? Y recuerdo que cuando llegaba a casa a las 10 de la mañana, después de estar toda la noche por ahí, me metía en internet, no había un YouTube, y me ponía a ver qué estaba diciendo el Papa a esos jóvenes que habían ido allí, ¿no? Y el Papa dijo una cosa impresionante que a mí yo he guardado en el corazón desde entonces, ¿no? Que ha sido: Dios no quita nada de lo que hace a la vida bella, grande y agradable, ¿no? Sino que lo da todo y lo da multiplicado, ¿no? Entonces yo esas fiestas me sentía un poco perdiendo todo eso, ¿no? O sea, mi vida no era bella, mi vida no era grande, mi vida no era agradable, ¿no? Mi vida era un círculo sin sentido, ¿no? Y además se iba aumentando, ¿no? Y allí el Papa estaba diciendo unas cosas que a mí me llamaban un montón la atención, ¿no? Y yo recuerdo estar viendo esto con una camiseta verde pistacho, toda sucia de alcohol seco ya, con unos pantalones cortos, y allí en el ordenador de mi casa viendo aquello, ¿no? Mi madre pasar, mirarme con una cara que ese chico no debe estar muy bien. Pero en el fondo decir, yo quiero vivir algo más, ¿no? Quiero que la vida no es esto, ¿no? Entonces hablé con este seminarista, que es el que me invitó cuando volvimos, y él me dijo, mira, yo te animo a probar en el seminario. Y a ver, la verdad es que no tenía mucho ojo, ¿no? Porque yo no era un perfil para entrar en el seminario, ¿no? Eso fue en agosto de 2005 y yo entré al seminario menor en septiembre, ¿no? El día 18 de septiembre, ¿no? Pues un poco todo de manera precipitada, ¿no? Porque yo tenía edad de entrar en la universidad, pero como había repetido 2 cursos, tenía que hacer el bachillerato, ¿no? Entonces fue una cosa muy rápida, ¿no? Y de repente me vi en el seminario haciendo bachillerato, ¿no? El tiempo ese para mí fue durísimo, ¿no? Porque yo venía de un tiempo de mucha autonomía, de tener dinero personal, de tener mi moto, de no obedecer a mis padres, ¿no? Y de repente me veo en una vida comunitaria donde hay que obedecer, donde hay que rezar todos los días laudes, donde hay que ir a la Eucaristía todos los días, donde hay que vivir con gente que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y para mí aquello fue durísimo, ¿no? Fueron unos meses de un sufrimiento terrible, ¿no? Pero cuando yo empecé a darme cuenta de que cuando obedecía, ¿no? a otro que no era yo, ¿no? A mis gustos ni a mis apetencias,
la cosa parecía que se calmaba, ¿no? Parecía que ese vacío del que he hablado empezaba a tener un poco de sentido, pues aquello me ayudó muchísimo, ¿no? Yo, al poco de estar allí, hice las maletas y me fui a casa, ¿no? Y el rector, que era un hombre estupendo, un sacerdote joven con un amor por el Evangelio muy, muy grande, vino a buscarme, ¿no? Cuando yo estaba saliendo con las maletas, ¿no? Y me dijo, oye, por lo menos vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a buscar las razones de los sufrimientos de mi vida, ¿no? Entonces entendí que ese Dios que hacía la vida bella, grande y agradable daba sentido a todo lo que yo buscaba, ¿no? Entonces empecé a fiarme, ¿no? Empecé a fiarme por primera vez en mi vida de alguien, ¿no? Y ese alguien era la Iglesia, ¿no? Entonces empecé a estudiar, yo jamás hubiera pensado que me hubiera ido bien en los estudios, aprobé el bachillerato y estuve ahí un tiempo en el seminario, pues ¿no? sacando cosas que yo pensaba que jamás hubiera sacado, ¿no? Y entonces, claro, dije, nadie me había dicho nunca que esto podía ser así, ¿no? O sea, yo empecé a descubrir la Iglesia de manera universal, ¿no? Con un panorama que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Yo, que cuando vivía la fe en el pueblo, por mis tíos, lo vivía como una cosa por tradición, por ese hito que he dicho que a mí me ayudaba, pero que nadie de mis amigos vivía la fe, ¿no? Que nunca había tenido una experiencia de Iglesia. Cuando entré ahí, descubrí que aquello era impresionante, ¿no? Además, el Papa al año siguiente vino a Valencia, en el año 2006, ¿no? O sea, yo empecé a decir, ¿dónde estaba todo esto, no? Yo no sabía que la Iglesia era esto, ¿no? Yo no sabía que Dios hacía estas cosas, ¿no? Se unió la experiencia de la Iglesia, ¿no? Con la experiencia de que mi vida empezaba a casar, ¿no? El puzzle de mi vida empezaba a montarse, y me decía, ostras, pues este soy yo, ¿no? No soy eso que me decían en el instituto, mira, tú no vas a valer nunca para estudiar, ¿no? O no voy a estar solo toda mi vida porque soy hijo único, ¿no? Puedo vivir la fe con hermanos en la Iglesia, ¿no? O sea, fueron un montón de piezas que fueron cuadrando poco a poco. O sea, yo no puedo decir, mira, pues un antes y un después en un momento concreto, ¿no? Dice una hermanita Madeleine que dice, tú también tienes un momento, un lugar en que Dios se hizo presente y te cambió la vida. Pues sí, es un momento, pero es un momento que se hace extenso, ¿no? Porque es cuando bueno, en mi caso, fue cuando empecé a ver que esas piezas del puzzle iban cuadrando, ¿no? Y un poco así fue, ¿no? A ver, estoy un poco alucinada porque, claro, si entraste en el seminario y dejaste todo atrás y dejaste a tus amigos y la vida de atrás, a ver, ¿cómo se ha producido ese cambio tan radical? O sea, ¿dónde está ahí ¿Cómo has llegado a realmente hacer el cambio de agujas en tu ser? Ahí, bien hecho. Yo quise que fuera radical, pero no pude, ¿no? Yo veía que cuando un fin de semana nos daban permiso en el seminario, lo único que quería era irme corriendo al pueblo, salir de fiesta y volver un poco a las andadas, ¿no? Entonces yo tuve que pedir ayuda, ¿no? Le pedí ayuda al rector, ¿no? Y entonces poco a poco, ¿no? Esto se fue cortando, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera sido más radical, ¿no? De hecho yo quería hacerlo radical, ¿no? Pero fue un proceso, ¿no? Fue, pues mira, si vas a casa cada 2 semanas, pues vas a intentar ver primero a tus padres que a tus amigos, ¿no? Que eso para mí era difícil, ¿no? Porque yo lo que quería era ver a mis amigos, ¿no? Entonces fue también una cuestión de buscar una jerarquía de amores, ¿no? Que dice San Agustín, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero en tu vida, ¿no? Pues en ese momento lo primero tenía que ser Dios, ¿no? Y después mis padres, ¿no? Después mi familia y ya después, si me daba tiempo, mis amigos, ¿no? Pero eso me costó muchísimo, ¿no? Fue un proceso que vamos, que al final salió bien, ¿no? Porque hoy estoy aquí, intento que lo primero sea Dios, ¿no? En esa jerarquía de amores, que lo segundo sean mis padres, ¿no? Y entonces, cuando terminas el bachillerato, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en ese momento? Pues el cauce normal en el seminario era pasar al seminario mayor, ¿no? Yo veía que este Dios que había ido poniendo las piezas del puzzle era lo mejor que me había pasado nunca, ¿no? Entonces dije, oye, pues adelante, ¿no? Yo quiero dedicar mi vida a esto, ¿no? Y entonces viví 5 años en el seminario mayor de una manera feliz, ¿no? Contento, agradecido por haber conocido esto, ¿no? Fueron unos años de mucha alegría, ¿no? De poder pensar que Dios me llamaba a entregar la vida ahí, ¿no?
Entonces cuando llegó quinto era el año de la ordenación y empezaron a salir muchas dudas, ¿no? Muchas cosas que a nivel humano de heridas de la adolescencia no se habían sanado del todo en este proceso. Entonces yo pedí al rector del seminario dejarlo un tiempo, ¿no? Y entonces nada, salí en 2012. ¿Qué lugar tiene, por ejemplo, la oración en ese momento y ahora en tu vida? Pues ahora a mí me gustaría que tuviera un lugar más importante, pero sí que es verdad que en este momento la vorágine del día, ¿no? En medio del mundo, en el trabajo, saliendo corriendo para trabajar, cogiendo el metro, ¿no? Pues tiene el lugar cotidiano, ¿no? Pues a veces salgo de casa corriendo y pues rezo laudes en el metro, ¿no? Antes de ir a trabajar. A veces estoy tan dormido que me duermo en el metro y uy, ya me he dormido, no he rezado laudes. Bueno, pues hago un poco de oración de corazón, ¿no? Intento rezar el rosario, sobre todo en mayo, pues intento que sea todos los días, ¿no? Intento también ir a la Eucaristía siempre que puedo, ¿no? Intento, ¿no? Que sea el centro de la vida, ¿no? Pero la realidad es que me cuesta, ¿no? O sea, esto no pasaba cuando llevaba una vida de comunidad en el seminario, ¿no? Ahí estaba claro porque todo se ordenaba alrededor de la oración, ¿no? Te levantabas, laudes en comunidad, Eucaristía, ¿no? Ahora todo esto ya no tengo una ayuda de la comunidad, sino que tengo que ser yo el que me busque esta ayuda, ¿no? Y me cuesta, pero vamos, que me cueste no significa que no quiera que sea lo más importante de mi vida, ¿eh? Este programa lo están viendo un mogollón de jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, bueno, lo está viendo muchísima gente, entonces habrá jóvenes que estén en la misma situación que estabas tú, pues eso, de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo. Claro, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo se llega realmente? Yo le diría que busque, ¿no? Porque el que busca encuentra, ¿no? Dice el Evangelio, ¿no? Si te quedas encerrado en ti mismo, nunca vas a encontrar nada, ¿no? Dice Charles Péguy, que es este poeta francés, dice: la esperanza es la pequeña de la casa, pero en una casa siempre se obedece al pequeño, ¿no? Entonces, mi caso es que yo sentí mucha desesperanza, ¿no? En este tiempo de la adolescencia, pero la esperanza estaba ahí, ¿no? Yo busqué, ¿no? Fue por medio de este chico que os he contado, Joan, que era seminarista, ¿no? Pero con él después ha sido a toda la iglesia, ¿no? A mí una cosa que me ha ayudado mucho es vivir la fe con gente normal, ¿no? Con gente como yo, ¿no? Con un grupo de amigos, ¿no? Porque yo he visto con el tiempo que a mí la fiesta aquella me llevó a querer vivir con amigos, ¿no? Entonces, si eso lo encauzas, ¿no? Con amigos que viven la fe como tú, al final tu vida cobra un sentido espectacular, ¿no? Porque dices: Señor, es que no me privas de nada, ¿no? O sea, no me has quitado nada de lo que hace a la vida bella, grande y agradable, ¿no? Me lo has dado todo y aumentado, ¿no? O sea que buscad, ¿no? Buscad, porque hay gente como vosotros, con vuestros mismos problemas, con vuestros mismos sufrimientos, y la única diferencia entre un no creyente y un creyente es que con esos mismos sufrimientos uno mira a Dios y dice: mira, Señor, hazlo tú, ¿no? Porque mi vida es esta. Pero si tú lo haces nuevo, va a ser una vida nueva, ¿no? Va a ser una nueva creación, ¿no? Sí, sí. ¿La Virgen en todo este proceso qué papel ha tenido? ¿Qué es para ti? La Virgen es una maravilla. A mí me bautizaron en una iglesia dedicada a la Virgen. De pequeño la Virgen siempre ha sido mi segunda madre, ¿no? Aunque mi madre nunca me ha dicho esto, ¿no? Pero yo lo he sabido, ¿no? Lo he intuido, ¿no? Cuando de pequeño me han llevado a rezar pues sí, ¿no? Y no es una cosa solo de pequeño, ¿no? Bueno, es que cree en cosas como el ratoncito Pérez, ¿no? Se piensa que la Virgen es tal. Pues mira, no es una cosa de la infancia, ¿no? Es una cosa de hoy, ¿no? O sea, para mí la Virgen es una intercesora, no es una madre, ¿no? Sí, ¿no? Yo espero que cuando llegue al cielo la Virgen le diga a su hijo: déjale pasar, que es amigo mío, ¿no? Entonces un poco la experiencia es esa, ¿no? También, aunque suene un poco así cursi, ¿no? Pero es una experiencia también de ternura, ¿no? Yo hace poco que me he independizado
Y cuando cenos, yo nunca había vivido solo, ¿no? Hasta hace un par de meses, ¿no? Pues tengo una imagen de la Virgen, que es una Virgen orante que está con las manos así, y para cenar me pongo con ella, ¿no? La pongo delante de la mesa y ceno con la Virgen, ¿no? Digo, mira, tú eres mi madre, pues tú estás conmigo, ¿no? Puede sonar un poco cursi, ¿no? Pero es la relación que tengo con ella, ¿no? Después el rosario siempre en el bolsillo, ¿no? También como un signo, ¿no? de que estás ahí, ¿no? De que bueno, pues, a veces cuando tienes alguna duda, ¿no? O algún sentimiento de tristeza, pues solo con meter la mano en el bolsillo ya sabes, ¿no? que la presencia de la Virgen está ahí, ¿no? De que sí, sí. Sí, ¿no? Hablar de la Virgen es como hablar de una madre, ¿no? ¿Qué voy a decir de una madre, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, es mi gran problema. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por haber dedicado este tiempo y nada, enhorabuena también por esta misión tan preciosa que hacéis de la evangelización, que me parece espectacular y súper necesaria, ¿no? Es la alegría del Evangelio, ¿no? Que dice el Papa Francisco. Muchas gracias. Es verdad, hay que tener fe, hay que tener esperanza, es lo que él nos ha contado hoy. Hay que tener esperanza en que el Señor está ahí. Hay que rodearse de buenas compañías. Vale, es cierto. La adolescencia, la juventud, a veces queremos ser una persona que realmente no somos y no nos rodeamos de las amistades más recomendables. Pero el Señor está ahí con nosotros y al final es bonito vivir la fe en comunidad y expresársela a tus amigos, a tus familiares, a al círculo donde te mueves, el trabajo. Vivamos la fe no solamente para nosotros mismos, sino la fe en comunidad, la fe con todos aquellos que nos rodean. Hagamos de esta fe, de nuestra fe, una gran comunidad, un mundo mejor. Amigos, gracias por estar ahí.